El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y uno de los señalados de violar los derechos de las mujeres debido a la aplicación del Código Penal sobre la prohibición y persecución del aborto, normativa reformada desde principios del siglo XXI. Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. Negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad y en ciertos casos a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto lo detalla la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todo inició en 1999 cuando la Asamblea Legislativa reformó la Constitución de la República para reconocer como persona a todo ser humano desde el instante de la concepción. Con ello y con una posterior reforma del Código Penal se dio paso a la posibilidad de encarcelar a las mujeres que interrumpieran su embarazo. Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un nuevo Código Penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la situación de miles de mujeres salvadoreñas. Según los artículos 133 al 139 del Código Penal salvadoreño, las penas por provocar un aborto pueden variar de 2 a 12 años en prisión, dependiendo de la violencia con la que se practique, así como si es inducido o asistido, ya sea por profesionales de la salud, por la misma mujer, por su pareja o por sus familiares. Sin embargo, al considerar el feto como una persona, las mujeres que aborten también enfrentan cargos de homicidio que implican penas de hasta 60 años de prisión. A nivel mundial han sido casos conocidos como Evelyn Hernández, quien parió sin esperarlo. Cuando ocurrió tenía solo 18 años y era estudiante de secundaria de una zona rural de El Salvador. Llevaba meses siendo abusada sexualmente por un miembro de una pandilla. Sangraba periódicamente y no sabía que tras una violación había quedado embarazada. Hasta que un día comenzó a sentir dolores en el vientre y de su cuerpo salió un feto muerto. Ocurrió en la letrina de su casa, sufrió un fuerte sangrado y perdió el conocimiento. Su madre la llevó a un hospital donde quedó detenida, acusada de abortar. Fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. La jueza tomó la decisión porque Evelyn Hernández, entre comillas, no buscó atención prenatal. Evelyn pasó 3 años en prisión tras perder un embarazo en El Salvador. Dice que fue violada y que no supo que estaba embarazada hasta que dio a luz en un baño. No, yo nunca supe que estaba embarazada porque siempre me venía mi menstruación. Nunca vi crecer el estómago. A ella la arrestaron en el hospital. Fue liberada en febrero pasado, pero ahora se enfrenta a un nuevo juicio. En este país el aborto está totalmente prohibido. Las mujeres que buscan terminar un embarazo deben recurrir a una red clandestina de médicos que se arriesgan ellos mismos a ir a prisión. Uno de estos médicos aceptó hablar en secreto con la BBC. Dice que muchas de las mujeres que atiende han sufrido abortos espontáneos, pero tienen miedo de ir al hospital y ser denunciadas a la policía. También dice que la mayoría de sus pacientes han sido violadas. Hay demasiada violencia sexual aquí. Afecta casi al 60% de mis pacientes. Muchas de ellas fueron abusadas por pandilleros. Veo a menores violadas por sus hermanos, tíos o padres. Me siento frustrado como salvadoreño y como médico al ver que las víctimas son castigadas por la ley. Teodora Vázquez pasó 10 años en la cárcel tras haber dado a luz a un bebé muerto. Su parto empezó mientras estaba trabajando y llamó a una ambulancia que nunca llegó. Ella dice que se desmayó durante el parto y despertó rodeada de policías que la acusaron de haber matado a su bebé. El año pasado, su pena de 30 años de cárcel fue conmutada y pudo reunirse con su familia. Ahora tiene un hijo adolescente que tenía solo 4 años cuando ella entró en prisión. Bueno, eso no lo voy a superar.
Fue algo muy difícil, ha sido muy difícil enfrentarlo. Creo que esa parte fue la peor de mi vida. Yo no lo vi ir su primer día a la escuela. Yo no lo vi graduarse de parvularia. Creo que no vi cumplir 10 años. Creo que eso fue una de las cosas más duras dentro de una prisión. Los grupos defensores de derechos humanos buscan la liberación de otras 16 mujeres que están en la cárcel a causa de la ley antiaborto, una de las más restrictivas del mundo. Otro caso conocido a nivel internacional es el de Manuela, quien llegó al hospital buscando atención médica de emergencia en estado semi-inconsciente y con una fuerte hemorragia. El personal médico la trató como si ella se hubiese provocado un aborto e inmediatamente la denunció a las autoridades policiales. Fue esposada a su cama en el hospital y acusada de homicidio. Manuela fue condenada a 30 años de prisión sin haber hablado jamás con un abogado de oficio, sin haber tenido la oportunidad de pronunciarse en su propia defensa y sin derecho a apelar la decisión. Sorprendentemente, el juez que falló el caso afirmó que su instinto materno debió haber prevalecido y que ella debió haber protegido al feto. Tras varios meses en prisión, se descubrió que los tumores que Manuela tenía desde hace ya varios años, tumores en el cuello que eran evidentes a simple vista y por los que pidió ayuda médica más de una vez sin ser diagnosticadas, era un linfoma de Hodgkin avanzado, una enfermedad que probablemente tuvo relación directa con la emergencia obstétrica que se presentó. Trágicamente, Manuela nunca recibió el tratamiento adecuado para su enfermedad y murió en prisión en el 2010, dejando huérfanos a sus 2 hijos pequeños. Su enfermedad pudo haberse detectado a tiempo si Manuela hubiera recibido una adecuada atención médica cuando consultó por los tumores y si el personal médico el día de la emergencia le hubiese prestado una mínima atención a su estado de salud en lugar de preocuparse únicamente por ponerla tras las rejas. En el caso se muestra cómo la prohibición total del aborto en El Salvador viola una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a un trato humanitario y el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial. El caso de Manuela llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual permitirá crear estándares que todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán acoger y cumplir para garantizar el derecho a la vida, integridad y salud de las mujeres, incluyendo a las mujeres privadas de su libertad. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad a este juzgado le ha sido asignado el caso de la demanda presentada por el señor Esperanzo Castro contra Juana María de Arco, solicitando se le tutele el derecho a la paternidad y a la vida del que está por nacer. Dentro de los hechos de la demanda se tienen los siguientes. El señor Esperanzo Castro tiene 28 años. Él dice que el 8 de agosto del 2020 conoció en una fiesta a la señorita Juana María de Arco, tuvieron relaciones sexuales y que producto de ese encuentro la señorita en mención quedó embarazada y que una vez enterada de su estado le comenta la situación a Esperanzo y le informa de su decisión de interrumpir el embarazo, pues va en contra de su proyecto de vida. Es en este momento cuando Esperanzo Castro decide solicitar que se proteja su derecho a la paternidad y se proteja el derecho a la vida de su hijo por nacer. Entonces voy a darle paso a la acusación realizada por la Fiscalía y el abogado apoderado del señor Esperanzo para que nos presenten el caso y la acusación respectiva que van a realizar y consecuentemente veremos los alegatos de la defensa.
finalmente los alegatos de conclusión para dar un veredicto en este caso. Procedamos entonces a escuchar a la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor juez. Quisiera en esta tarde pedirle que en este caso de Juana y Esperanzo, por favor, prevalezca el derecho a la vida y que el padre quiere tener a este niño, pero la madre está en planes que no es hora de todavía tener el bebé, pero nosotros como la fiscalía queremos que usted haga cumplir en los artículos referentes al aborto, eh, que esto aquí en El Salvador no es legal y tiene prisión. Entonces, le rogamos que haga cumplir el Código Penal con sus artículos para que Juanita no le niegue el derecho a la vida de su hijo, ya que pues ya hicieron esto, pues ya toca afrontar con responsabilidad. Y muchas gracias. Continuamos entonces con la apoderada de la parte acusadora, por favor, continúe. Entonces, de la mano con lo dicho anteriormente, nosotros le solicitamos al juez la no aprobación de permitirle a la señora Juana de Arco interrumpir su embarazo, ya que su proyecto de vida y sus decisiones erróneas no pueden ser tomadas como motivo suficiente para que se llegue a practicar acciones en contra de la vida de ese ser humano, y mucho menos cuando se está pasando por encima de los derechos del padre. Y peor aún, cuando se está subestimando el derecho más importante, que es el derecho a la vida. De esta manera, solicitamos que las leyes salvadoreñas sean aplicadas en todo el sentido de la palabra y se accione para proteger la vida del ser humano que se encuentra en desarrollo. Procedemos a escuchar la defensa por el apoderado de la señora Juana de Arco. Buenas tardes, señora jueza y personas presentes, tengan un saludo muy amable de mi parte. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez Párraga y hago parte de la defensa de la señora Juana María. Gracias. Bueno, señora jueza, primeramente decirle que las leyes de nuestro país son muy excesivas en cuanto a la mujer queda embarazada y no piensa tener este bebé, y se le estigmatiza mucho hasta el grado de colocarla como lo más malo de la sociedad, llamándolas inclusive asesinas. Bueno, en el caso que nos concierne, el de mi representada, la señorita Juana, esto le ha provocado un shock enorme en su salud mental, la ha afectado demasiado, tanto así que ha tenido que ser remitida a psicología. En su proyecto de vida nunca ha estado ser mamá ni casarse en estos momentos. No se siente capaz de serlo. En estos momentos tiene otras prioridades como lo son su estudio, salir adelante en su vida, y por eso trabaja arduamente. Esto ya está a punto de sacar su apartamento, que se lo ha luchado, se lo ha guerreado, y también sus estudios. Ella misma paga sus estudios, señora jueza, es una mujer independiente y luchadora. Lastimosamente sus padres no han podido ayudarla económicamente, pero eso no ha sido un impedimento para ella, y además ha sido una mujer formada con valores y que no se deja amedrentar por nada. Y señora jueza, dos preguntas que quiero dejarle y que quiero que sean muy bien analizadas. Una, cuando mi representada, llevada por los tragos obviamente, es una mujer que no toma mucho, le gusta su vida, valora su vida, pero no le gusta mucho el trago, y la noche en que conoció a este señor Esperancito, cuando fue a tener relaciones sexuales, ella, pues al no querer tener hijos, dijo que como medio de planificación quería utilizar, que él usara el condón. Pero
es como raro porque por algo estamos aquí, ¿no, señor? ¿Esto usted no lo pensaba decir o no se acuerda o qué es lo que sucede? Téngalo muy en cuenta, señora jueza. La otra pregunta es, este señor dice que quiere tener el bebé, pero no se están teniendo en cuenta algunas cosas. Es un señor que no quiere hacer nada, está sumido en sus vicios, vive en casa de sus padres, no estudia, no tiene planes a futuro, no tiene visión. Entonces, ¿cómo piensa darle una vida digna, una calidad de vida digna a este nuevo ser? Y señora jueza, mi representada no conoce a ese señor del todo, fue algo de una noche, no, además le desagrada como es él, entonces me parece que tienen que ser cosas muy bien consideradas, señora jueza. Ahorita en cuanto al aborto, señora jueza, que es el medio como no se quiere tener al bebé y que en nuestro país lo lloran las mujeres, señora jueza, nuestra legislación. Esta inseguridad que ha provocado en ellas ha hecho que muchas de ellas mueran, se ha estigmatizado, como dije al principio. Y esto pues viola algunas clases de derechos humanos y fundamentales, como lo son el derecho a la vida, la integridad, la libertad personal, y dentro de los derechos se tienen que tener en cuenta los derechos sexuales y reproductivos. Voy a hablar un poco más de los derechos reproductivos. Se sustentan en la facultad que tienen las personas a tomar decisiones libres y sin discriminación. Y pues en el caso de mi representada se le está ejerciendo una presión sobre la posibilidad de procrear o no, de regular su fecundidad y de la posibilidad de conformar una familia y disponer de la información y medios para ello. Incluye el derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva que garanticen una maternidad segura, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, a la prevención de embarazos no deseados. Esto de acuerdo con la Federación Internacional de Planificación Familiar. Y dentro de estos se está violando el derecho a decidir a ser padres o madres. Todas las personas tienen el derecho a decidir de forma libre y autónoma y responsable y contar con la información que garantice esto. Derecho a iniciar o postergar el proceso reproductivo. Todas las personas tienen derecho a decidir el momento en el que quieren iniciar su proceso reproductivo. Este derecho entraña el acceso a tratamientos preventivos de dolencias del aparato reproductor o métodos anticonceptivos seguros, eficaces. Este derecho incluye el derecho a la información y educación sobre su uso y efectos en la salud. Señora jueza, mantener la penalización del aborto es contrario a la construcción de sociedades igualitarias. El primer paso para poder lograr esto, para poder lograr una igualdad de género, es que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo. Es clave esto para poder lograr una igualdad. Y estas leyes se han vuelto como la sala de un hospital, en el que se derrama sangre, en el que se pierden vidas. Y estudio tras estudio tras estudio han demostrado que la penalización del aborto no es el camino por el que debe ir esta situación. Mire, le voy a leer datos del Ministerio de Salud de nuestro país. Se estima que casi 20.000 abortos tuvieron lugar entre 2005 y 2008. ¿Qué nos dice esto, señora jueza? Aunque no sea legal, mire, si las mujeres lo van a practicar, pero lo van a practicar de una manera segura. Mire, aquí está, mire. Los abortos se llevan a cabo sin importar su estatus legal y la única diferencia es el nivel de seguridad de las mujeres que se someten al procedimiento. La Organización Mundial de la Salud señaló que el 11% de las mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a consecuencia de ello. Con una legislación más flexible se podría prevenir un número significativo de estas muertes. Bueno, señora jueza, la salud, los hospitales, los médicos también tienen mucho que ver en este proceso, ya que ellos también van en contravía de su ser como médicos. Ellos tienen que notificar, como usted bien sabe, tienen que notificar al Estado, a la justicia, a las mujeres que practican esto y son enjuiciadas, se les trata como un delincuente, Y
pues en este caso estaríamos violando el derecho a la intimidad de la mujer y también el derecho a que se respete el secreto profesional. Bueno, señora jueza, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que lo que acabo de decir lo piense y lo analice mucho. Ahorita le doy paso a mi compañero, el abogado Wilson Rodríguez. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señora juez, abogados, colegas y público presente en esta sala el día de hoy. Mi nombre es Wilson Daniel Rodríguez. Soy abogado y vengo en defensa de la señorita Juana María de Arco. A continuación voy a presentar algunos argumentos del por qué la defiendo. Anteriormente los presentó mi colega y compañero Andrés Gómez. Yo voy a presentar algunos más. Cualesquiera que sean sus razones para tomar la difícil decisión de no tener un hijo, estas mujeres además son perseguidas por el sistema de salud y por el sistema judicial de El Salvador, lo cual demuestra que el sistema legal existente no solo no ofrece alternativas para que la mujer salvadoreña pueda ejercer sus derechos reproductivos, sino que viola sus derechos humanos. La penalización del aborto pone de manifiesto que a la mujer salvadoreña se le niega el derecho a controlar su cuerpo y su vida y a contar con servicios de salud reproductiva que le permitan disfrutar de una vida sana y plena. El aborto inseguro es un grave problema de salud pública que constituye la segunda causa directa de muerte materna en El Salvador. Por estar penalizado y por ende realizarse en la clandestinidad, no podemos causar otros problemas a la mujer que darle derechos al feto. Además de esto, señora juez y abogados que acusan, se está violando el artículo 12, que dice lo siguiente: la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y su descripción dice: los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive lo que se refiere a la planificación de la familia. Aunque los estados partes pueden adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer o de sus propios derechos en virtud del pacto, como la prohibición de los tratados del pacto, como la prohibición de los tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, todas las restricciones jurídicas que limiten la capacidad de las mujeres para someterse a un aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro su vida ni exponerla a dolorosos sufrimientos físicos o psiquiátricos, por cuanto ello supondría una vulneración del artículo 7 del pacto. Eso nos dice el Comité de Derechos Humanos. En esa línea hay un problema que está muy silenciado, que es el homicidio de niñas y adolescentes embarazadas. Son adolescentes que se enfrentan a embarazos impuestos y que frente a la falta de opciones, lo único que encuentran de recurso es el suicidio. El suicidio se ha convertido en la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes. Si se acosa a Juana María de Arco, que no está en sus planes ser mamá y que por consiguiente estarían vulnerando el proyecto de vida personal y que además de ello se encuentra en un estado crítico de salud, que incluso tuvo que ser sometida a psicología, la adolescente con tanta presión encima no le va a quedar otra que suicidar o abortar. Y como el aborto en nuestro Código Penal salvadoreño está prohibido totalmente, la muchacha no le queda otro camino, lo cual estaríamos vulnerando el derecho a la vida en absoluto.
Esa fue mi intervención y los que siguen, por favor. Finalmente vamos con los alegatos de conclusión para poder tomar una decisión al respecto. Señora jueza, le pedimos que como defensa de la señora Juana de Arco se le respete su decisión de interrumpir su embarazo y exigimos un acompañamiento por parte del Estado en este proceso y que no se vean involucradas malas prácticas hospitalarias pues a raíz de la decisión que ella está tomando, y que se le pueda brindar todo el acompañamiento, como ya dije, y pues se pueda cuidar su integridad tanto física como emocional. Exigimos y pedimos que se respete su decisión. Entonces, de la mano con lo dicho anteriormente, nosotros le solicitamos al juez la no aprobación de permitirle a la señora Juana de Arco interrumpir su embarazo, ya que su proyecto de vida y sus decisiones erróneas no pueden ser tomadas como motivo suficiente para que se llegue a practicar acciones en contra de la vida de ese ser humano, y mucho menos cuando se está pasando por encima de los derechos del padre. Y peor aún, cuando se está subestimando el derecho más importante, que es el derecho a la vida. De esta manera, solicitamos que las leyes salvadoreñas sean aplicadas en todo el sentido de la palabra y se accione para proteger la vida del ser humano que se encuentra en desarrollo. Una vez escuchadas las intervenciones de la defensa y del ente acusador, este juzgado ha tomado una determinación en este caso. Pero antes quisiera argumentar esta decisión basada en los siguientes criterios. Primero, quiero que sepan que el Estado salvadoreño en la Constitución política ha dejado muy claro que el derecho a la vida debe protegerse desde la concepción. Este juzgado tiene claro que Esperanzo y Juana tuvieron relaciones sexuales consentidas producto de un encuentro casual en el cual, aunque Juana pidió a su compañero sexual el uso de preservativos como medio de barrera para evitar un embarazo, este no hizo caso a la petición de su compañera y procedió a tener sexo sin protección. En este caso, este juzgado pone de manifiesto la aclaración que una relación sexual es de dos personas y que le corresponde a los dos procurar el cuidado anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado. Segundo, aunque este juzgado comprende la postura de la defensa en cuanto a la necesidad de la prevalencia de los derechos de la señora Juana en cuanto a la determinación de su futuro, teniendo en cuenta que es estudiante de medicina de 9º semestre y que su mantenimiento es a cargo propio, este juzgado le recuerda a la defensa que el Estado salvadoreño en su constitución política es claro al determinar en su artículo primero que el fin del Estado salvadoreño es la persona humana, que el Estado reconoce a la persona humana desde el momento de su concepción, lo cual ya lo había dicho inicialmente. Y esto lo tenemos en cuenta según el decreto 541 del 3 de febrero de 1999, en el cual la Asamblea Legislativa reformó la Constitución del Salvador en lo correspondiente al caso presente. Por otra parte, el Código Penal salvadoreño, en su artículo 133 de los delitos relativos a la vida del ser humano en formación, sanciona con prisión a la mujer y a quien provoque el aborto con consentimiento. Y el artículo 135 sanciona también al médico o farmacéutico o persona que practique el procedimiento y lo inhabilita a su vez para el ejercicio de su profesión. Asimismo, el artículo 136 sanciona también al progenitor o a cualquier otra persona que ayude o induzca al aborto, y además sanciona con multas y prisión las lesiones del no nacido, sean dolosas o culposas. Este juzgado le recuerda también a la defensa que los órganos autorizados para la creación de leyes o modificación de las mismas, según el artículo 133 de la Constitución Política en El Salvador, son los diputados, el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, los consejos municipales y el Parlamento Centroamericano. Hago énfasis aquí en la Corte Suprema de Justicia porque solo pueden modificar o crear leyes respecto a la abogacía y el notariado. Por lo tanto, les informo que este juzgado no es competente para decidir por fuera de la normatividad,
que la Constitución es norma de normas, que nuestra Carta Magna nos da unos parámetros para que los jueces podamos juzgar en legalidad. En consiguiente o en consecuencia de esto, este juzgado no puede decidir por fuera de la normatividad que nos rige en este momento, y si esto sucedería, nosotros estaríamos cometiendo un prevaricato por acción. Finalmente, la Constitución salvadoreña es concordante con la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto al derecho a la vida, pues toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido desde o a partir del momento de la concepción. Respecto a los tratados internacionales que la defensa ha mencionado, les informo que en el artículo 146 de la Constitución dice que no podemos celebrar o ratificar aquellas concesiones que vayan en contra de las garantías fundamentales de la persona humana. Y digamos que en esto hemos sido muy claros en El Salvador, puesto que hemos considerado a la persona como tal desde el momento de su concepción, y aceptar esas prerrogativas sería ir en contra de esos derechos fundamentales o garantías especiales de la persona. Finalmente, como reiteré desde el principio, el Ministerio de Salud tiene a su favor o a favor de las parejas todo un abanico anticonceptivo para que se eviten los embarazos no deseados, aplicando los criterios de elegibilidad médica de la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, los hombres tienen acceso por el Estado salvadoreño a los métodos de barrera como el preservativo y también la vasectomía como método permanente de anticoncepción. Todos estos argumentos nos llevan en este juzgado a dar la siguiente decisión. Primero, se prohíbe llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo de la señora Juana de Arco. Segundo, se ordena el acompañamiento por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la señora Juana de Arco en su proceso de gestación, brindándole toda la atención necesaria a nivel psicológico y médico para que su embarazo llegue a un feliz término. Tercero, proteger los derechos del que está por nacer y el derecho a la paternidad del señor Esperanzo Castro, según la solicitud hecha a este juzgado. Cuarto, ordenar al señor Esperanzo Castro facilitar una mensualidad como progenitor del que está por nacer para que la señora Juana logre llevar a cabo su embarazo en las condiciones de tranquilidad, estabilidad y armonía, teniendo en cuenta que la señora se mantenía sola, tal como llegaron los testimonios aquí al expediente. Ahora debe haber un apoyo eficiente del progenitor que debe ser efectivo para garantizar el desarrollo en condiciones óptimas del que está por nacer. Finalmente, se informa a los comparecientes que tienen la posibilidad de apelar esta decisión según los recursos que consideren pertinentes. Esta sentencia es dada el día de hoy, 21 de septiembre, en la ciudad de San Salvador, siendo las 2 de la tarde. Quien presidió la audiencia, Mayra Fernanda Arevalo, juez de la República del Salvador. Tengan con ustedes un feliz día.